20 añitos cumplimos este año desde que vine la primera vez a Alfa y Omega. Y este lugar para mí siempre ha sido una tremenda bendición. A nivel espiritual, quizás muchos no saben que este es el lugar, un lugar de transiciones, de transformaciones, porque este lugar con el nombre lo dice todo: Alfa y Omega, principio y final. Para mi vida, Alfa y Omega no es solo una congregación, ha sido un lugar profético donde Dios ha marcado mi vida. Y cada vez que vengo es porque vengo en un tiempo de transición, y esta no ha sido la excepción. Así que cuando escucho por ahí Alfa y Omega, digo, me tengo que poner el cinturón porque algo viene. Bendito sea Dios. Espíritu Santo, te damos una vez más la preeminencia. Tú tienes el primer lugar. Yo me hago a un lado para que seas tú edificando a la iglesia. Y como Jesús dijo que la iglesia sobre la cual las puertas del Hades no prevalecerían sería aquella que fuese edificada en la roca. Por eso yo te ruego que en este día una edificación más de aquellas de las que ya han recibido sea puesta sobre sus vidas, de tal manera que las puertas del Hades jamás prevalezcan contra ninguna de sus vidas. Espíritu Santo, glorifica a Cristo, y que esta noche el mensaje que has puesto en mi espíritu pueda ser recibido, y más que recibido, improntado en el espíritu de cada uno, para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje que traigo esta noche se llama revelando mi potencial. Pero más que revelar mi potencial, a mí me gustaría decir que es revelando el potencial que Dios depositó en nosotros. Porque hay un potencial que tal vez tú todavía no has descubierto, y que el Señor necesita que en este tiempo sea revelado qué es aquello que ha depositado en tu vida. Muchas veces explico esto porque es tan importante entender que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había depositado un potencial en ti. Él te eligió desde antes de la fundación del mundo, y en esa elección ya había puesto los sueños, la visión y todo aquello que es el sueño y visión de Dios en tu vida. Venimos a este mundo y muchas cosas tratan de destruir el diseño de Dios en nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, se supone que todo ese diseño, todo ese potencial empieza a ser manifestado. Y es de lo que quiero hablarte en este día, porque también entiendo que aún estando en Cristo, muchas veces las cosas que suceden, las circunstancias, las adversidades, el ataque del enemigo vienen no contra tu vida, sino contra lo que Dios depositó en ti. Nunca te tomes un ataque como algo personal, porque no es contra ti, es contra lo que está depositado por Dios en tu vida. Lo que el diablo ataca es el depósito del cielo dentro de nosotros, porque nosotros como seres humanos, por decirlo así, no representamos ningún peligro para el reino de las tinieblas. El peligro es cuando un ser humano descubre el potencial que Dios le ha dado. Entonces las tinieblas dicen: ahí hay un peligro, hay que ver cómo lo paramos, hay que ver cómo lo detenemos. Eso fue lo que hizo la serpiente con Adán y con Eva. La serpiente dijo: estos tienen un potencial, tienen el potencial de gobernar,
tienen el potencial de sojuzgar, tienen el potencial de señorear. Ellos vienen marcados con una potencia. Voy a hacer algo que rompa la potencia que Dios les dio. El ataque no fue contra Adán y Eva. El ataque fue contra el potencial de Dios en ellos. En realidad era un ataque directo contra el gobierno de Dios. Cada vez que tú recibes un ataque del enemigo, no te lo tomes personal, porque lo que él está tratando de dañar, detener o asfixiar es el potencial que el cielo ha depositado dentro de tu vida. Ahora, ¿qué es un potencial? Un potencial es algo que está dentro de nosotros, pero que todavía no se ha desarrollado. Es algo que está latente, pero que necesita algo que lo lleve a ser dado a luz. Muchos de ustedes todavía no han descubierto a plenitud el 100% del potencial que el Padre te entregó. Y a veces cuando vienen ciertas situaciones a la vida, no entendemos que quizá esa sea la puerta donde el potencial va a ser liberado. Y entonces la serpiente está a la puerta para tratar de robar la oportunidad que Dios te va a dar, para que empiece a manifestarse el poder, la potencia de Dios, que va a activar el potencial del cielo en tu vida. Ante diferentes pruebas, yo aprendí algo, mire. Cuando viene la dificultad, viene la prueba, yo digo, hay algo que se va a activar en mi vida. Señor, ayúdame a dar la talla en medio de esta prueba. Yo no me quiero deprimir, yo no me quiero angustiar, yo no me quiero afligir, yo no quiero tener nada de eso. Yo quiero estar atenta a lo que el Espíritu Santo va a hacer, porque a través de esta circunstancia hay un nuevo nivel de mi potencial que va a ser activado, que va a ser desatado. Pero ¿cuál es la respuesta que regularmente damos? La respuesta de la carne, la respuesta emocional, la respuesta de los pensamientos negativos. Yo quiero decirte algo: el enemigo quiere sembrarte pensamientos negativos por una razón, para que tú no puedas interpretar correctamente que esta leve tribulación momentánea que estás viviendo es para aumentar el peso de la gloria de Dios sobre tu vida. Esto no es para destruirte, esto es para liberar la potencia de Dios sobre ti. Porque cuando tu potencial se encuentra con la potencia divina, algo poderoso empieza a suceder. Una explosión del cielo empieza a ser desatada. Porque es el potencial que la eternidad depositó en tu espíritu, encontrándose con la potencia del que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que uno entiende cuando Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, que la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones, cada vez que había una tribulación en su vida, yo creo que él tenía el doctorado en tribulación. Pero sabe, cada vez que él enfrentaba algo, él no se hacía un puñito ahí llorando deprimido. Él buscaba la potencia de Dios.
porque había un nuevo potencial que iba a ser activado en su vida. Esto es como cuando en Apocalipsis dice que el Cordero es el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Es como cuando, porque uno dice libro, y esto lo hablé hace unos años acá. Cuando dice libro, uno se imagina el libro así, ¿verdad? El libro con que uno va a la librería y lo compra. Los libros de aquellos días no eran así, eran rollos y tenían sellos. Entonces se abría un sello, se abría una porción del libro. Se abría otro sello, se abría otra porción del libro. Se quitaba el otro sello, se abría otra porción del libro. Cada vez que un sello se quitaba, una nueva porción era revelada. Nosotros necesitamos que se nos quiten los sellos en nuestra vida. Y cada vez que un sello se rompe, un nuevo nivel de potencial y de revelación del propósito es activada sobre tu vida. Cuando el apóstol Pablo, porque de esto me hablaba el Señor que les hablara en esta noche, y es que cuántas veces en nuestra vida usted ha vivido situaciones que tal vez se pregunte y dice: yo no entiendo cómo pude pasar por eso. ¿Cuánto les ha pasado? Usted ve para atrás y dice: a ver, no entiendo cómo sobreviví a lo que viví. ¿Le ha pasado a alguien acá? Pero ¿cuántos de ustedes de esa circunstancia, tribulación, aflicción, lo que fuera, salieron con un pedazo de entendimiento más del libro que se les abrió? Entonces usted mira y dice: era necesario que yo viviera lo que viví para entender lo que ahora entiendo. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ahí lo que vino fue la potencia de Dios sobre tu vida para llevarte en tu potencial a activar una nueva porción de los rollos de Dios sobre tu vida. Se te fue un sello. Nosotros tenemos que ser libros desplegados. Yo no quiero quedar estancada en el camino con un sello puesto. ¿Cuántas veces me ha tocado enfrentar lo que sea? Acabo de vivir una situación que no les voy a contar, pero tuve que enfrentarme a traumas y temores. Y yo entiendo algo: el trauma es algo que Dios no quiere que yo deje sepultado. Jacob estaba traumatizado. Jacob tenía un trauma muy grande, pensaba que su hermano lo iba a matar. Por eso cada vez que se encontró, cuando se encontró con Esaú, iba dándole regalos y regalos, y mandó regalos y regalos y regalos delante de él para ver cómo confrontaba el trauma. Pero ¿sabe qué pasó? Dios le dio la victoria sobre el trauma, pero no lo hizo escapar a esa confrontación. Cuando yo recibí una situación fuerte, cuando me pasó esto, yo dije: yo no me quedo así. Ayúdame, porque yo tengo que vencer esto. Tengo que vencerlo como sea. Y decidí hacer algo. Para poder vencer eso, tenía que subirme a un avión, agarrar el temor de la mano, porque no me quería soltar. Entonces me lo traje al lado mío en el asiento. Sí, porque cuando el miedo y el temor no te quiere soltar, es para que tú no des el paso. Entonces yo decidí: no me quiere soltar. Ok, vamos juntos. Nos vamos de la mano. Y te quedas aquí, te aguantas conmigo. Y todo el camino ore y ore y ore y ore y ore. Y yo dije: pero yo no me voy a quedar con ese temor, Señor, yo tengo que confrontar esto. Lo más que me puede pasar es lo peor, y lo peor no es lo peor, así que yo lo voy a confrontar. Pero Dios me dio una victoria. ¿Y sabe dónde se quedó el temor? ¿Y dónde se quedó el trauma? Porque muchas veces, para que se destape, se quite un sello, es necesario confrontar los temores. El diablo quiere
atemorizarnos, aterrorizarnos, traer pánico. ¿Cuántas cosas están siendo soltadas ahora? Estamos viviendo tiempos peligrosos, sí, pero yo no me voy a encerrar en la casa, ni voy a hacer un hoyo en la tierra para meterme y esconderme. No, no, no y no. No. Yo quiero que la potencia de Dios actúe en mí. Yo quiero que mi potencial sea liberado aún en medio de la tribulación, de la angustia, de la aflicción. Pablo fue un hombre que nunca se detuvo. Él dijo: la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mi vida. En prisiones, pero con la potencia de Dios, liberando el potencial. Por eso, cuando estaba en la cárcel con Silas, allá en lo último, en el cepo, él empezó: vamos a adorar. Y empezaron a levantar cánticos. No crea que es que sacaron el himnario y empezaron: aleluya. No, 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 no. Ellos empezaron a emitir cánticos nuevos, cánticos proféticos. Cuando los cánticos empezaron a ser soltados en la atmósfera, en el cepo, allá en lo profundo, en medio de la oscuridad, empezaron los cánticos de aquellos dos ungidos de Dios, que aunque estaban en cadenas, empezaron a liberar el potencial, empezaron a liberar la potencia de Dios en los cielos. Y cuando la potencia de Dios vino sobre el potencial de aquellos dos, algo tan poderoso fue desatado que la tierra misma empezó a ayudarles. ¿Usted sabe que eso dice la Biblia? Y la tierra ayudó a la mujer. La tierra empezó a ponerse en unidad con los cielos, y la tierra emitió un movimiento, un terremoto. La tierra respondió a los cielos, y los cielos produjeron no solamente la liberación de aquellos dos ungidos, sino la liberación de muchos presos y la salvación del carcelero con toda su casa. Si supiéramos, si entendiéramos cómo Dios quiere intervenir con su potencia sobre nuestro potencial. Porque una cosa es el potencial humano. Usted va a una universidad y se lo desarrollan. Pero la potencia de Dios, el potencial de Dios en nosotros, solo puede ser activado a través del poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 9, a partir del verso 3, que está Pablo en primera instancia caminando en el potencial humano. Un hombre que tenía mucho poder, mucha autoridad. Un hombre que tenía todo el beneplácito del sistema religioso de la época, el respaldo de todo el sistema religioso. Él venía caminando porque era un hombre que era reconocido, era respaldado por las autoridades, tenía un nivel de potencial humano muy bueno. Pero resulta ser que un día a Dios se le ocurrió liberarle el potencial eterno. Entonces el Señor viene y le interrumpe la vida, como tal vez se la interrumpió a más de uno en este lugar. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿qué quieres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, y ahí se te va a liberar el potencial. Escucha, esto es tremendo. Levántate, ahí se te van a dar instrucciones para liberar para lo que verdaderamente tú naciste. A veces un detenimiento de Dios en nuestra vida. A veces cuando tus planes se echan a perder, hello,
Tú tienes toda la vida programada. Check, 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 check. Y de repente Dios se mete en tu vida y te interviene, y tú piensas que le estás sirviendo. Pablo pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Estudioso de las escrituras, a los pies de Gamaliel, el Harvard de aquellos días. O sea, Pablo, el top de los fariseos. Y Dios se le mete, le interrumpe todo lo que Pablo conocía. Imagínate el nivel en el que estaba Pablo. Jesús se le aparece, Jesús le habla y le tira en segundos lo que él había construido en años. Queda ciego, porque encima de que el Señor se le aparece, lo deja ciego. O sea, y el Señor no le dice otra cosa sino: ve a la ciudad hasta que se te diga lo que tienes que hacer. Ahora, verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Algo que pasa cuando Dios te va a liberar tu potencial y va a actuar la potencia de Él, es que a veces los que están cerca de ti no van a entender. ¿Sabes? Por eso muchas veces el Señor en ciertos tratos te aparta. Y es como que nadie te entiende, nadie habla el lenguaje que tú hablas, nadie, y tú dices: Señor, pero me he quedado solo. Como a Daniel, cuando le vino la visión, le sobrevinieron dolores, quedó en el suelo y quedó solo. Porque cuando el potencial de Dios se va a manifestar en ti, no todos lo van a entender y no todos se van a gozar con eso. Hello. Porque hay gente, mire, hay gente asesina de potenciales. Hay gente que quisiera matar cuando ven que algo nuevo está surgiendo en alguien. Quisieran destruir eso. Por eso es que ellos no pueden ver lo que tú estás viendo. No intentes meterle a alguien en la mente algo que Dios no le ha podido revelar. Y quiero decirte esto. Hablaba con un pastor hace unos días y le decía esto: mira, si ni el Espíritu Santo ha podido, ¿cómo vamos a poder nosotros? Si ni el Espíritu Santo ha podido convencer a esta persona de arrepentimiento, imposible. O sea, ¿cómo lo hago yo? Ahora voy a correr. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión, wow, ciego pero viendo. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Escuche, Dios le estaba revelando al profeta el potencial de aquel que estaba ciego esperando la respuesta del cielo. Y le dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquel que estaba ciego, aquel al que la vida que conocía hasta ahí se le desarmó, ese que tenía un potencial de Dios dentro de él, pero que no se había activado por causa de que estaba dentro de su potencial humano, dentro del potencial del conocimiento, dentro de lo natural. Pero cuando el profeta llega, y con esto voy cerrando. Sí. No, todavía me queda, es que estoy confundida. Espere, estoy corriendo y no tengo que correr tanto. Es que vi el otro reloj. Me quedan 4 horas, dice el hermano. No me diga eso, porque los que me conocen saben. Mi récord han sido 12 horas sin parar, pero Dios haciendo lo que Él sabe hacer. Cuando Pablo está en ese momento ahí, dice que se le caen las escamas de sus ojos. Yo un día le pregunté al Señor, porque Él me dijo en una escuela que yo tenía en Londres, me habla y me dice: alguien se va a quedar ciego. No, aquí no, por favor, no me hagas esto. Señor, tú viniste a dar vista a los ciegos, a mí no me hagas eso, no me vayas a decir que aquí alguien se va a quedar ciego porque me va a dar algo. O sea, testimonio, fui al culto y quedé ciego. No. Y me dijo: no, es que a veces es necesario dejar a alguien ciego para que vea. Y el Señor me dijo algo tremendo. Esto fue en otro mensaje, pero tiene que ver con esto. Me dijo: si Isaac no queda ciego, jamás le hubiera entregado la bendición a Jacob, porque lo hubiese visto. Quedó ciego para poder entregarle la bendición. Perdón, no, le entregó la bendición a Jacob, sí. Si no se la hubiese dado a Esaú, si no hubiera quedado ciego. Es que Dios permite cosas que a veces no entendemos, porque va a liberar algo que tiene que ser liberado en la vida de alguien. Esa vez sucedieron cosas muy fuertes que no vienen al caso cuando el Señor me dio esa palabra. Pero yo le pregunté otro día y le dije: a ver, ¿por qué? Yo quiero saber por qué Pablo se quedó ciego. O sea, ¿por qué? Tiene que haber una razón de por qué se haya quedado ciego. ¿Por qué no le pasó otra cosa? Y yo: Señor, por favor, revélame por qué se quedó ciego. Y el Señor me explicó. Muy lindo, el Espíritu Santo me explicó. Y me dijo: ¿de qué secta era Pablo? Fariseo, de fariseos. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice mi palabra sobre los fariseos? Ciegos, guías de ciegos. Me dijo: cuando Pablo tuvo el encuentro con la luz que es Jesús, se le manifestó el espíritu que lo tenía atado, el espíritu de la ceguera farisea. Y me dijo esto el Señor: por eso fue necesario llevarlo a tener contacto con un profeta, porque los profetas son mis asignados para abrirle los ojos a mi pueblo. Y me dijo otra cosa: por eso hay muchos que vienen a mí y quedan ciegos, y pasan años y esa persona llega a ser más religiosa estando en Cristo. Yo no he visto gente que se convierte en más religiosos y le ponen ley a todo.
¿Por qué? Porque quedan ciegos por la religión que los ha seguido. Vienen a Cristo y se les manifiesta el espíritu religioso hasta que no llegan a un lugar donde la dimensión profética se mueve. Entonces, cuando está la atmósfera profética, los ojos empiezan a ser abiertos, y mucha gente que ha venido, que ha vivido en lugares de tradición y religiosidad, cuando llegan a una casa apostólica y profética como esta, empiezan a decir: desde que llegué ahí algo empezó a pasarme, empecé a ver cosas que no veía, a entender cosas que no entendía. Fue que las escamas se te cayeron de los ojos, porque eso es lo que Dios hace a través de los profetas: quitar la ceguera del pueblo de Dios, la ceguera del fariseísmo, de la religiosidad, del intelectualismo humano. Ahora me llama la atención que el Señor le dice al profeta, porque es necesario que él entienda y yo le revele no los grandes misterios, sino todo lo que va a padecer por mi nombre. ¿Verdad que eso como que no nos gusta? ¿Cuántos padecimientos vivimos los que somos llamados en Cristo? Pero quiero decirte algo: el padecimiento no es para que te tengas lástima de ti mismo. El padecimiento, sabes que muchas veces es la mayor gloria que puedes recibir de parte de Dios, porque es lo que te va abriendo las puertas, es lo que te va dimensionando. Cada vez que hay un padecimiento, una batalla, un ataque, lo que quieras ponerle por nombre, es para que conozcas una gloria mayor de quién es tu Dios. Por eso no temas, no temas, no tengas ningún temor, porque las armas que Dios nos ha entregado no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de cualquier fortaleza. Quizá lo que hoy vives, entiende esto, quizá lo que hoy estás viviendo, quizá ese ataque, esa enfermedad, esta circunstancia que te ha llevado a deprimirte, esa depresión es la que el diablo quiere que tengas, porque él sabe que ha llegado la hora de que liberes el potencial de Dios en ti. Por eso es que tienes que levantarte y decirle: Señor, yo no quiero más esto, yo renuncio a esto, pero yo me quiero encontrar con la potencia que actuó poderosamente en la vida de Pablo, para que las pruebas, las tribulaciones, la persecución no lo parara, para que él fuera osado y se atreviera a pedir aún que lo llevaran ante el mismo César. A él no le importaba su vida, a él le importaba llevar la gloria de Dios, el llamado, la asignación, manifestar el potencial de Dios que el Señor le había dado desde que antes de estar en el vientre de su madre. Yo le dije un día al Padre: Señor, yo no me quiero ir de esta tierra de otra manera que no sea cumpliendo mi asignación, y quiero llegar a la eternidad y hacer esto. Misión cumplida, misión cumplida, porque no es un tema ni de lo que Dios me da, ni lo que hace por mí, que es mucho y lo seguirá haciendo, pero no es eso. Es que quiero agradar su corazón. Es que quiero que lo que Él ha invertido en mí, la formación, el trato de su espíritu, cada vez que uno va a su presencia y Él empieza a ministrarte, a llenarte, ay, eso es tiempo de Dios invertido, eso es eternidad invertida. Cuando la eternidad se invierte en ti, tú lo único que quieres es decirle: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dime qué es lo que quieres. Cuando Él a veces me dice: ve a tal lugar, un lugar peligroso, sí, yo no tengo miedo.
No tengo miedo. Y los que van conmigo, curados de espanto, como dicen en mi país. Dios nos mete a hacer cosas raras de profeta. Y a usted no le da miedo que le pase algo, porque si Él me dice, yo lo voy a hacer. Nos metía hace unos años, profeta Marián, donde estaban los paramilitares en Colombia, y donde venían y decían, van a cerrar el pueblo los paramilitares. Pues aquí no cierran nada. Cerrarán todo lo demás, pero donde estoy yo no. Y venían los pastores y me decían, profeta, cancelamos la escuela, cancela el diablo, pero yo no estoy cancelando nada. Y nos quedábamos, y sabes, cerraban pueblos los paramilitares, pero el lugar donde yo estaba no era tocado. ¿Por qué? Porque mi potencial se encontró con la potencia de Él. Por lo tanto, la potencia de Él que actúa sobre mi vida de manera poderosa. Pero yo necesito darle autorización al Espíritu Santo para eso. Y para eso tengo que morirme todos los días. ¿Qué es lo que está limitando tu potencial? He escuchado tanta gente durante muchos años diciendo, es que Dios me dio un llamado. 40 años en Cristo y todavía no se les manifiesta ni esto, porque viven quejándose, viven angustiados. Al temor no lo agarraron de la mano para que se muera, sino que lo agarraron de compañero de vida, que son dos cosas diferentes. ¿Me doy a entender? Entonces ese potencial que papá te dio está detenido. Tienes que decidir, porque en el reino hay que decidir. Tú viniste a Cristo por una decisión. Tomaste una decisión. Liberar el potencial es una decisión. Cuando yo decidí que la potencia de Dios yo la quería en mi vida, ¿sabe lo que me tocó hacer? Ayunar 2 años, orar 8 horas diarias, y le decía, de aquí no salgo hasta que tú no vengas. Lo esperé 2 años, y cada vez, porque tenía depresión, cada vez que entraba a encerrarme con Dios, no crea que sentía nada. Entonces más me daba. Y yo, pues no. Y de aquí no salgo hasta que tú no vengas. Y le decía, si de aquí lo que queda es ceniza y polvo, de ahí me levantas. Pero yo no quiero ser mediocre. Prefiero que me lleves ahora, si voy a ser una mediocre. O es todo Señor. Hasta el día que entonces el Espíritu Santo entró en mi habitación y se me reveló y me dijo, yo soy el Espíritu Santo, tu amigo. Yo soy el Espíritu Santo, tu amigo. Yo soy el Espíritu Santo, tu amigo. Y me dijo, siéntate, pregúntame y yo te voy a responder. Siéntate porque yo te voy a enseñar. Y me empecé a sentar a los pies del Maestro, del Espíritu de mi Padre, hasta el día de hoy que le pregunto y Él me continúa enseñando como hace más de 30 años atrás. ¿Quieres liberar el potencial? ¿Estás dispuesto a que la potencia de Dios venga sobre tu vida? ¿Quieres avanzar en tu vida? ¿Ya te cansaste de vivir una vida en Cristo religiosa? Tú quieres ver. Y no digas, es que ya soy viejo. Porque Caleb tenía 85 cuando el potencial
de Dios se activó en él para conquistar lo que le había prometido 40 años antes. Póngase de pie, por favor. Padre, yo he hablado aquí lo que tú has puesto en mi espíritu, pero también lo que me has llevado a vivir y experimentar en mi vida personal. Y yo sé que cuando el potencial que tú nos das se encuentra con la potencia tuya, con la potencia de poder, aquella potencia que creó todas las cosas y que las mantiene en subsistencia hasta el día de hoy, Señor. Cuando esa potencia tuya se encuentra con nosotros, se libera todo el diseño que está en nuestras vidas. Yo oro en este momento por todos aquellos, Señor, principalmente que no han encontrado salida, que se han visto atrapados en las circunstancias y no han sabido cómo salir en medio de las circunstancias. Se han angustiado, se han afligido, se han deprimido, Padre. Y yo ruego ahora, Señor, que una ventana de gracia sea abierta, una ventana de gracia se abra en este día para sacarlos, Señor, de la dimensión donde se encuentran atrapados, dando vueltas en el desierto. Tú me dijiste, Padre, el desierto ha terminado. Me lo dijiste al inicio de este año, Señor. El desierto ha terminado y sacaré a muchos de mis hijos de años de desierto en el cual han vivido. Señor, me dijiste que había cerrado la puerta de Cades Barnea, que ya no se enfoquen en Cades Barnea donde fracasaron, sino que tú abrirías una nueva puerta de conquista, que es la puerta de Jericó. Señor, tú me hablaste esa palabra y después me dijiste que tenía que ir a Israel, al mismo lugar donde Josué entró a la tierra prometida, y profetizar esta palabra sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Padre, yo reclamo esta promesa sobre esta casa, sobre los hijos de esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro ahora que todo aquel que ha estado en temporada de desierto, de manera milagrosa empieza a salir para liberar todo el potencial que está dentro de su espíritu, Señor. Todo lo que tú les has hablado, todo lo que les has revelado, que tú quieres liberar en ellos, aquellos que han sido improntados en el espíritu desde la eternidad, para liberar riquezas, liberar empresas, liberar negocios. Yo declaro que ese potencial ahora se encuentra con la potencia tuya de la eternidad. Padre, declaro que aquellos que han estado en enfermedades, en circunstancias adversas, tu poder viene, tu potencia viene, Señor, para traer sobre ellos, Dios mío, una liberación. Levante sus manos, por favor. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú, Espíritu Santo. Tu potencia, papá, tu potencia encontrándose con el espíritu de cada uno en este lugar. La potencia de aquel que creó los cielos y la tierra. Y amacaraba shatarama kab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 a. Y arabacataraba sharabababababababa. Y araraba sharab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 a. Métase un momento en la presencia. Ahí está todo el potencial, toda la potencia que tú y yo necesitamos. La potencia que encontró Pablo para vencer en medio de todo.
salió vencedor, salió victorioso. Según la potencia del poder de Dios que actúa en mí. Y amayara masheteriamaka. Ebakatama katere meseretama. Ekatatarandara itarama shataramaka. Ebabata mama 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 ibabaka iba sheteribaka baba. Harababaka tababa sheteriabaka. Habababa haba. Haba. Yarababa haba baba. Deja que su potencia llene tu vida. En aquellos lugares, áreas donde no has tenido la fuerza humana, deja que la potencia del Padre venga sobre ti ahora. Deja que su potencia y ama y aquí amara babashe. Señor, sana, liberta de angustias, de opresiones. Y amashere baba baba yamamara. Orere baba baba baba. Papá, Abba Padre, Abba aquí amasere bekate. Abba aquí amasere teriaba kabai shamai. Avinu, Avinu, Avinu. Abba. Rompe cadenas de opresión, Señor. Señor, está quebrando yugos de opresión. Yugos de opresión que vinieron a tu mente. Personas que han estado con dolores cervicales, dolores de cabeza, son cosas a nivel muscular, es lo que veo en este momento. Señor, trae tu fuego y llévate eso. Y arabashara baba. Rompe cadenas, Señor. Esas cadenas como con Pablo y Silas. Gente encadenada en el cepo. Que necesitan liberar su potencial de adoración en medio de su adversidad. Adora al Señor sin importar el lugar donde te encuentres. Una de las llaves más grandes es que aprendí a adorar al Padre desde el dolor. Aprendí a adorarlo desde la soledad. Aprendí a adorarlo desde el quebranto del alma.
Aprendí a adorarlo desde la enfermedad. Aprendí a adorarlo desde diferentes plataformas. Porque una cosa es esta plataforma, pero otra cosa son los escenarios de la vida. Aprendí a adorarlo, no importa el escenario donde me toque vivir en algún momento determinado. He vivido diferentes escenarios y en esos he aprendido a adorarlo. Y cuando lo adoré, esa adoración tocó la eternidad. Entonces, la manifestación de su potencia vino sobre mí. Y después de eso empezó a venir más expansión y expansión y expansión, porque no está fuera de ti, está dentro de ti. Y en la medida que le das mayor paso al Espíritu Santo dentro de ti, todo lo que está a tu alrededor, hasta tu sombra lo empezará a sanar. Porque el problema no es externo, es aquí. Y conforme vas sanando, vas viendo cómo todo a tu alrededor empieza a sanar, empieza a ser restaurado, empieza a ser transformado. Gracias, Padre. Papá, yo te ruego que esta misma presencia esté en estas noches, en sus casas, en sus vidas, y que tú sigas trabajando, rompiendo yugos. ¿Cuántos se han sentido como con cadenas? Empiecen a adorar. Cuando lleguen a casa, métanse a adorar con todo y cadenas. Si no, pregúntele a Pablo: es que no puedo porque me siento atado. La adoración muchas veces no se siente, no se siente. Pero cuando tú empiezas: yo estoy adorando porque tú eres digno. No te siento, pero tú eres digno que yo te adore aunque no se me mueva ni un cabello. Tú eres digno que yo te adore aunque me estoy sintiendo que me estoy muriendo, pero tú eres digno. Y eso el diablo no me lo va a quitar. Tú sigues siendo digno y estás en el trono más allá de lo que yo pueda vivir, más allá de lo que pueda sufrir. Él es digno de toda adoración, porque Él ha vencido, Él ha vencido, Él ha vencido. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, llénalos de tu potencia, para que tu potencial en ellos se manifieste para la gloria del nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya.